número, ¿verdad? Ok, ya está grabando. Y entonces hoy lo que vamos a hacer es un breve repaso de la teoría en sí de números enteros y también práctica. Entonces, bueno, ahí ya estoy. Ok, bueno, el mes de mayo, que corresponde a números enteros. Nuevamente, el concepto de un número negativo que habíamos dicho que era aquel que aparecía ante la necesidad de representar cantidades físicas o con algún sentido de dirección. Por ejemplo, que no es lo mismo dar 2 pasos a la derecha que dar 2 pasos a la izquierda. Entonces, los pasos a la derecha se representan como números positivos y los pasos a la izquierda como números negativos. De igual manera, subir gradas sería positivo y bajar gradas sería negativo. Vemos varios ejemplos, ¿verdad?, donde aplican los números enteros en temas como el dinero, la temperatura y el desplazamiento horizontal. El dinero en negativo sería como lo que debo y en signo positivo es lo que tengo. La temperatura en signo negativo es bajo cero y el signo positivo es sobre cero. El desplazamiento horizontal en signo negativo es hacia la izquierda y el signo positivo sería hacia la derecha. Entonces, como ejemplos, ahí tienen que, bueno, que Lucía tiene 500 colones y Eric debe 300 colones, o sea, menos 300 colones tiene Eric. También que en el invierno las temperaturas llegan hasta 10 grados bajo cero, que entonces sería menos 10 grados, mientras que en verano suelen rondar por los 25 grados sobre cero. Y por último, que Enrique camina 150 metros a la derecha, mientras que María camina 200 metros a la izquierda, que sería menos 200. Aquí también queda un poco evidente, un poco claro, que a los números positivos uno no les pone un más. Simplemente se escriben como de costumbre, como estamos acostumbrados, así como números naturales. Únicamente se hace la distinción en los números negativos. Ahora sí, lo que es el conjunto de los números enteros. Es el conjunto formado por los números naturales, que los números naturales fue el tema estudiado en el mes anterior. Los números naturales son aquellos que van de 0 hasta infinito. 0, 1, 2, 3, 4. Y así sigue. Y sus números negativos, que los negativos son los, como tal, los nuevos que estamos viendo, que es menos 1, menos 2, menos 7, menos 80 y así. El conjunto de los números enteros se denota así. Esa Z, ¿verdad? Esta significa números enteros y entonces se representa como abriendo llaves. Se denota que hay un infinito negativo porque está en la izquierda y un infinito positivo porque está a la derecha. Y bueno, viene desde el menos infinito, llega a un momento a menos 3, menos 2, menos 1, luego pasa al 0, al 1, al 2, al 3 y llega al infinito positivo. El conjunto de los números enteros positivos se denota como igualmente la z de enteros y con un más de positivos. Y únicamente son los números del 1 en adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Y el conjunto de los números enteros negativos se denota como la z y un menos, que viene desde menos de infinito hasta menos 3, menos 2 y menos 1. El 0 no es ni un entero positivo ni un entero negativo. Ven que en ninguno de estos dos conjuntos, en ninguno está el 0, porque el 0 vendría siendo como un elemento neutro. ¿Ok? De manera gráfica, ¿verdad? Los enteros positivos que están a la derecha del 0 y los enteros negativos que están a la izquierda del 0. También decir que los negativos, como siempre están a la izquierda del 0, siempre van a ser menores que 0. Y los números enteros positivos, como están a la derecha de 0, siempre van a ser positivos, mayores que 0. ¿Ok? Que
También vimos cómo colocar números enteros en la recta numérica. Para representar los números enteros se tienen que seguir ciertos pasos. El primero, ¿verdad? Que aunque aquí no sale como tal, es hacer una recta, ¿verdad? Una recta significa que es una línea con dos flechitas a sus lados. Y colocamos el 0. Generalmente uno lo coloca en el centro y pone 0. Luego se colocan marcas que estén igual de distanciadas. Entonces, por ejemplo, si yo lo estoy haciendo con una regla y mi marca va a ser cada centímetro, entonces van a estar igual, o sea, cada una a cada centímetro. No es como que yo pueda hacer aquí a 1 centímetro y luego aquí más pegaditas. No, eso ya no se puede. ¿Ok? Y luego de las marcas, tenemos a asignarle un número. Como dijimos, los enteros positivos están hacia la derecha del 0, entonces uno empieza 1, 2, 3, ¿verdad? Hasta infinito. Y los negativos están a la izquierda, que empiezan en -1, pero esta vez uno va como contando hacia la izquierda, uno va empezando desde el 0 hasta la flechita. ¿Ok? Como nota, que tanto el 1 positivo como negativo va a ir a la par del 0, o sea, el 0 siempre va a estar rodeado del 1. Obviamente el positivo va a estar al lado derecho y el negativo al lado izquierdo. Entonces el ejemplo, ¿verdad? De que represente 3, menos 5 y 1 en la recta numérica. Entonces aquí tenemos el 1, tenemos el 3, vemos que están a la derecha del 0, ¿verdad? A la derecha. Y vemos el menos 5 que está a la izquierda. Dato importante, también es importante poner estas flechas a los extremos de la recta. Las relaciones de orden, cuando comparamos dos números, solo se cumple una de las siguientes tres relaciones, que A es mayor que B. Si cuando nosotros lo hacemos en una recta numérica, A está a la derecha de B. A menor que B, si al trazarlos en una recta numérica, A se encuentra a la izquierda de B. O en el caso de que A sea igual a B, y eso significa que es que son el mismo punto. Como manera más simplificada, para no estar aprendiéndose que el menor es el que tengo que colocar o que es menor porque está a la izquierda de B, o así. Nosotros vemos que al comparar dos números, se observa en la recta numérica cuál de los dos está a la derecha del otro. Entonces, tener, de hecho, en realidad me sirve con varios números. Si yo tengo un número aquí, otro número aquí, y otro número aquí, y otro aquí, yo sé que el que esté más a la derecha va a ser el mayor que el resto. Por ejemplo, D va a ser mayor que C, que B y que A. También puedo decir que B va a ser mayor que A, y así. Entonces, conforme esté más a la derecha, vamos a saber que va a ser mayor. Los números opuestos, bueno, como lo dice la palabra, ¿verdad? Opuestos, como uno generalmente dice, ok, el opuesto de alto es pequeño, el opuesto de blanco es negro, el opuesto del amor es el odio, y así funciona igual con los números. Entonces son opuestos si al ubicarlos en la recta numérica se encuentran a la misma distancia del 0, pero en sentidos contrarios. Es decir, el opuesto, si usted tiene un número positivo, el opuesto va a ser el mismo número, pero negativo. Y si usted tiene un número negativo, el opuesto va a ser el número, pero positivo. Y se representa como menos n, en el caso de que n sea el número. El valor absoluto es la distancia que hay del 0 hasta el número, esto ubicado en la recta numérica. El valor absoluto siempre, siempre, siempre va a ser positivo o va a ser 0. Entonces, básicamente el valor absoluto es dejar el número que está dentro del valor absoluto, que se utilizan estas dos rayas, ¿verdad? Verticales, dejarlo. Y si está positivo, se deja igual. Y si está negativo, póngalo en positivo. Esto es un ejemplo porque vemos que el 4, ¿verdad? Que es el valor absoluto de 4, está a 4 pasos. 1, 2, 3, 4 pasos. Y el menos 4 está a 1, 2, 3, igualmente a 4 pasos. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 4 es 4 y el valor absoluto de 4 también es 4. Como características de los números enteros, es infinito.
porque tanto a la derecha como a la izquierda del 0 existen cantidades incontables. No tiene un primer elemento porque se empieza de menos infinito. Entonces no hay un primer elemento porque siempre vamos a encontrar uno antes. Este tampoco posee último elemento porque continúa hasta más infinito. Y es discreto porque no es posible hallar otro número entre dos números enteros consecutivos. Es decir, entre 2 y 3 uno no puede encontrar otro número. Entre menos 1 y 2 y menos 2 tampoco se puede encontrar otro número. Entonces, por eso es discreto. Entonces, voy a dejar de compartir y ahora vamos a pasar a la parte ya de los enunciados. Ok, entonces, bueno, primero voy a poner la fecha. Voy a poner aquí. Ok. Y entonces, aquí están los ejercicios. Tenemos este primer enunciado que dice, vamos a hacerlo grandecito. Aquí. Ok, que si A es igual a menos 5, entonces el valor absoluto de A es, voy a volver a hacer acá por si hay que poner notas. Lo que nosotros sabemos es que A es menos 5. Entonces escribiríamos el valor absoluto de A. Sino que nosotros escribiríamos el valor de A. Ay, no puedo. Okay, vamos a ver. Okay, entonces nosotros en lugar de escribir el valor absoluto de A, pero ¿quién era A? A es menos 5. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos 5? Nosotros dijimos que es el número que esté dentro, pero versión positiva siempre. Entonces el número es el 5, pero hay un menos. Pero entonces lo dejamos en positivo. De igual manera con M. Dice que M es 7. Entonces el valor absoluto de menos M, y M era 7. Entonces igual es un número negativo, yo conservo el número, pero sin el signo. El valor absoluto de P, que P es menos 12. Conservo el número sin el signo. Y ahora dice, si T es el opuesto de menos 4, significa que si es el opuesto, entonces como menos 4 es negativo, el opuesto de negativo es positivo. Entonces sería el valor absoluto de 4, mantengo el número sin el signo. O sea, en este caso queda igual. H es el opuesto de menos 11. Entonces, menos 11 es 11 negativo. Entonces, el opuesto sería 11 positivo. Y menos J es el opuesto de 7. Entonces, finalmente, el opuesto de 7 es menos 7. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 7 es 7. ¿Ok? No sé si ahí se lee bien, pero dice, complete las siguientes proposiciones. Si A es igual a menos 4, entonces menos A es igual a. Si N es igual a 12, entonces menos N es igual a. Si menos X es igual a 4, entonces X es igual a. Si menos B es igual a menos 3, entonces B es igual a. Si H es igual a 0, entonces menos H es igual a. Y si P es igual a menos 3, entonces menos P es igual a. Bueno, nosotros primero vemos que con letras es A y aquí es menos A. Aquí es N y aquí es menos N. Aquí es menos X y aquí es X. Aquí es menos B y aquí es B. Aquí es H y aquí menos H. Aquí P y aquí menos P. Es decir, nos están dando un número y nos piden el opuesto, ¿cierto? Porque si lo teníamos positivo,
el opuesto es negativo. Y si lo tenía negativo, el opuesto es positivo. Entonces yo voy a hacer los primeros dos ejemplos y ustedes hacen el resto. Entonces, bueno, A es menos 4. Entonces menos A, o sea, el opuesto de A, el opuesto de menos 4 es 4. Si N es igual a 12, entonces el opuesto de N, o sea, sería menos 12. Les voy a dar 2 minutos para que lo hagan. Mientras tanto me voy a silenciar y apenas activen nuevamente el micrófono, lo revisamos. Ok, entonces, si menos x es igual a 4, entonces x, ¿verdad? Que x es el opuesto a menos x. Entonces x sería menos 4. Si menos b es igual a menos 3, entonces b es el opuesto a menos b. Entonces el opuesto a menos 3 es 3. Si h es igual a 0, entonces menos h es igual a, pues el opuesto de 0, 0. Porque 0 no es ni negativo ni positivo, entonces no puedo decir menos 0. Ahora, si p es igual a menos 3, entonces menos p, o sea, el opuesto de p es el opuesto de p, y p es menos 3, entonces el opuesto es 3. Ok. Continuando con opuestos.
está este otro que dice, escriba el número opuesto en cada uno de los casos siguientes. Entonces, por ejemplo, 10, el opuesto es menos 10, es menos 10. Menos 16, el opuesto es 16, ¿cierto? O sea, si uno tiene un positivo, el opuesto va a ser, si uno tiene un positivo, el opuesto va a ser negativo. Si uno tiene un negativo, el opuesto va a ser positivo. Entonces, igual, me voy a silenciar un par de minutos para que lo hagan. Ok, entonces ahora, bueno, el opuesto de menos 7, tenemos el caso de que es negativo, entonces el opuesto va a ser positivo, va a ser 7. El opuesto de menos 2, tenemos el mismo caso, que es negativo, entonces el opuesto va a ser positivo. El opuesto de 15, ahora tenemos el caso de que es positivo, entonces el opuesto va a ser negativo. El de 9 es el mismo caso, entonces va a ser menos 9. El de 11 es menos 11 y el de menos 100 es 100. Ok, voy a borrar esto de aquí. Y ahora este que sí está como más lleno de información, digamos. Bueno, dice que que de acuerdo con el esquema del ascensor de un edificio completo. Entonces, este de aquí, ¿verdad? Es el esquema. Esto de aquí. ¿Ok? Y dice que de la planta -1 a la planta -4, el ascensor baja, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es colocarnos en la planta -1. Planta -1. Y quiere llegar hasta -4. Entonces, ¿cuántas plantas baja? Aquí baja una planta
aquí baja 2 plantas y aquí baja 3 plantas. Entonces el ascensor baja 3 plantas. Ahora, de la planta 3 a la planta 1, el ascensor baja, aquí baja 1 y aquí baja 2. Y entonces, igual, este es como a punta de dibujo. Entonces, les voy a dar 1 minuto, digamos, o 2, para que hagan estas otras 3, iguales con el dibujo. Entonces, es como ir haciendo eso que yo hice en los primeros 2. Cualquier duda o consulta, pues nada más me dicen. Ok, entonces ahora la C. Bueno, dice que de la planta -3 a la planta -1, el ascensor sube. Aquí sube 1, de aquí sube 2. Entonces sube 2 plantas. De la planta -2 a la planta 3, el ascensor sube 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente, de la planta 2 a la planta -3, el ascensor baja 1, 2, 3, 4, 5 plantas. Ok, bueno, y entonces dice que partiendo del piso principal de un edificio, un ascensor sube 5 pisos, luego 10 más, después baja 6 y luego 12 más. Entonces, ¿en qué piso queda?
Entonces nosotros lo que podemos hacer es imaginarnos el edificio, ¿verdad? Vamos a ver. No sé, ok, aquí. Digamos que ese es el edificio, ¿verdad? Entonces que partiendo del piso principal, o sea, de este piso, ¿verdad? Un ascensor sube 5 pisos, entonces digamos que sube y cae en el 5.º piso, que es ese. Luego sube 10 más, entonces significa que va subiendo. Entonces pasa al piso 6, al 7, al 8, al 9, al 10, al 11, al 12, al 13, al 14. Cae en el 15, ¿cierto? Entonces cae en el piso 15. Entonces ya está en el piso 15. Después baja 6. Entonces, bueno, baja 1 y entonces está en el 14. Baja 2 y entonces está en el 13. Baja 3 y está en el 12. Baja 4, está en el 11. Baja 5, está en el 10. Baja 6 y está en el 9 entonces. Después 12 más. Entonces ahorita está en el 9. De hecho voy a borrar ya este dibujillo. Entonces ahora está en el piso número 9 y dice que baja 12 más. Entonces baja 1 y va al 8. Baja 2, al 7. Baja 3, 6. Baja 4, cae en el 5. 1, 2, 3, 4, 5 y cae en el 4. Baja 6, cae en el 3. Baja 7, cae en el 2. Voy a continuarlo aquí. Baja 8, cae en el 1. Baja 9, cae en el 0. 10, cae en el menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, baja 13, baja 14. Ay, bueno, eran 12. Ok, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces cae en el piso menos 3. Entonces la respuesta es, queda en el piso menos 3. Voy a eliminar esto y lo voy a poner aquí nada más. Este otro que dice, en cierto día, a media mañana, la temperatura es de 5 sobre 0. A las 10, de las 10 a las 12, la temperatura subió 2 y durante las horas de 12 a 4 cayó 8. Por último, de las 4 a las 6, la temperatura subió 4. Entonces, ¿cuál es la temperatura a las 6? Lo recomendable aquí es, bueno, en realidad la regla esta no me sirve. Entonces, lo recomendable es trazar todo esto en una recta numérica. Entonces ahí tenemos una recta numérica. Y entonces colocamos el 0 generalmente a la mitad, ¿verdad? Entonces dice que a media mañana la temperatura era de 5 sobre 0, o sea, es un 5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5. De las 10 a las 12, la temperatura subió 2. O sea, se hizo hacia la derecha. 2, 1, 2. Entonces aquí estamos hablando de que es 7, ¿verdad? Porque este era 6 y este 7. Durante las horas de 12 mediodía a 4, la temperatura cayó 8. Entonces bajó 8. Aquí baja 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. Entonces, caería aquí y el numerito aquí sería menos 1. Luego dice, por último, de las 4 a las 6, la temperatura subió 4. Entonces subió 1, subió 2, subió 3, subió 4. ¿Qué numerito es aquí? Este es el 1, este es el 2, este es el 3. ¿Cuál es la temperatura a las 6 p.m.? Entonces la respuesta, la temperatura a las 6 p.m. es de 3 grados. ¿Ok? Este otro, partiendo de un punto 200 kilómetros al este de su base, un avión viaja hacia el oeste hasta un punto situado a 300 kilómetros al oeste de la base. ¿Cuánto recorrió? Entonces voy a darles un par de minutos para que lo piensen y lo hagan y ahorita revisamos. Ok, entonces igual, eso es muy recomendable, hacer una recta numérica. Dice que 200 kilómetros al este de su base. Entonces primero vamos a establecer dónde está la base. Yo le voy a llamar B de base, ¿verdad? 200 kilómetros al este, o sea, hacia la derecha. Entonces digamos que aquí hay 100 kilómetros y digamos que aquí hay 200 kilómetros. ¿Ok? Entonces dice, partiendo de punto 200 kilómetros al este, o sea, partiendo de este punto de aquí, un avión viaja hacia el oeste
O sea, viaja hacia acá, ¿verdad? Hacia la izquierda. Situado hasta un punto situado 300 kilómetros al oeste de la base. Entonces, aquí son los 100 kilómetros al oeste, por eso sería negativo. Aquí a los 200 kilómetros al oeste y por aquí los menos 300 kilómetros. Ok, entonces él quiere llegar, el avión quiere llegar hasta este punto. O sea, viaja de este punto, ¿verdad? Vamos a ver, mejor le cambio los colores. Sale del punto azul para llegar al punto verde. Entonces dice que ¿cuánto recorrió? Entonces, de aquí a aquí recorrió 100, de aquí a aquí 200, aquí 300, de aquí a aquí 400 y de aquí a aquí 500. Entonces, la respuesta es que recorrió 500 kilómetros. ¿Ok? Está este otro. Desde la planta segunda subí 4 pisos, después bajé 9 para recoger el carro del garaje. Entonces, ¿a qué piso descendí? Aquí igual no recomienda siempre hacer la recta numérica, como para situar la redacción, digamos, el texto mejor. Siempre marca el 0, 1 o un punto de origen, por decirlo así. Entonces estaba en la planta 2, aquí 1, aquí está en la planta 2, subió 4 pisos, subió 1, 2, 3, 4 pisos, entonces sería 2, este es 3, este es 4, este es 5 y este es 6. Y dice que luego bajó 9, bajó 1, bajó 2, bajó 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ya quedó aquí. Pero hay que ver qué numerito es. Entonces, este es el menos 1, este es el menos 2, porque es la segunda rayita después del 0, y este es el menos 3. Entonces, la respuesta sería descendí al piso menos 3. ¿Ok? Está esta también, que dice, el termómetro marca al atardecer menos 6 grados. Durante la noche baja la temperatura 6 grados y en el curso de la mañana hasta las 12 sube 13. Entonces, ¿qué temperatura marca el mediodía? Colocamos el 0. Dice que el termómetro marca menos 6. 1, 2, 4, 5, 6. Menos 6, que durante la noche baja 6. O sea, se sigue haciendo hacia la izquierda. Puede ser estos más para allá. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué numerito es? Menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12. Y finalmente dice que en el curso de la mañana, hasta las 12 horas, sube 13. O sea, sube 1, sube 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Cuál cae? Ah, es justamente el que está ahí, a la par del 0, entonces es un 1. La respuesta, ¿qué temperatura marca el día? Marca 1 grado al mediodía.
Ok, y entonces ya son las 5:50. Vamos a tomar 10 minutos de descanso. Volvemos a las 6.
Ok, entonces ya vamos a continuar. Tenemos este que se escriba falso, una F, o verdadero, una V, según corresponda. El valor absoluto de 7 es mayor que el valor absoluto de menos 7. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Ok, vamos a ver. El valor absoluto de 7, ¿cuánto es? 7. Muy bien. ¿Y el valor absoluto de menos 7? 7. 7. Ok. Y entonces, ¿7 es mayor que 7? Ah, no, es igual. Es igual. Entonces esto sería falso. Muy bien. Ahora, el valor absoluto de 4 menos 3 es igual al valor absoluto de 4. ¿Cuánto es 4 menos 3? 1. Muy bien, 1. ¿Y cuál es el valor absoluto de 1? 1. 1. Muy bien. ¿Y el valor absoluto de 4 cuánto es? 4. 4. Ok. Y entonces, 1 es igual a 4. No, 4 es mayor que 1. Exacto, entonces esta es falsa, porque dice que es igual. Ahora, valor absoluto de 5 menos 3. ¿Cuánto es 5 menos 3? 2. Muy bien. ¿Y el valor absoluto de 2? 2. Muy bien. Y ahora, el valor absoluto de menos 2, ¿cuánto es? 2. Ok. Entonces ahora agarramos los... Ahí. Vamos a ver esto aquí. Agarramos los resultados y dice, son iguales, ¿verdad? Que era esta. Son iguales. Sí. 2 es igual a 2. Muy bien, sí. Entonces esto es verdadero. Ahora, menos 1 menos 1. ¿Cuánto es 1 menos 1? 0. 0. Ok. Y entonces, 0 es igual al valor, el valor absoluto de 0 es igual al valor absoluto de 0. Sí. Muy bien, entonces es verdadero. Dice que como 5 es mayor que menos 8, ¿verdad? Que sabemos, porque efectivamente, cuando nosotros hacemos una recta numérica, por aquí está el menos 5 y por aquí va a andar el menos 8. ¿Cuál está a la derecha? Ah, a la derecha está el 5, el menos 5. Entonces, por eso es que el menos 5 es mayor que menos 8. Ok. Entonces, el valor absoluto de menos 5 también es mayor que el valor absoluto de menos 8. Y No. comprobemos. Muy bien, es falso. Porque el valor absoluto de menos 5 es 5. Ujú. Y el valor absoluto de menos 8 es 8. Ah, pero pasa que 5 es menor que 8. Y aquí me está diciendo que son mayores. Entonces, por eso es falso. Ujú. Ok. Ahora esta, la 6, dice. El valor absoluto de cualquier entero positivo es mayor que el valor absoluto de cualquier entero negativo. Verdadero. Démonos unos ejemplos, a ver. Dice que el valor absoluto de cualquier entero positivo. Yo de entero positivo voy a agarrar 52. ¿Y el valor absoluto de 52? Es 52. Ahora, es mayor que el valor absoluto de cualquier entero negativo. Ahora, como entero negativo, voy a agarrar 100. Bueno, menos 100. El valor absoluto de menos 100 es 100. Y entonces dice que el valor absoluto de cualquier número entero, o sea, este es mayor que este. No, es falso. Es falso, muy bien. Y ahora entonces dice, si A es 4 y B es menos 5, entonces
el valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Ve, comprobémoslo. A por B. A era 4. Por B era menos 5. El detalle es que todavía no hemos visto cómo multiplicar. Entonces, estos no podemos hacerlos todavía. Sí, no, estos no. Estos son no. En realidad, lo que me queda más fácil es recortar un poco la imagen. Porque nosotros hasta el otro mes ya vamos a ver lo que es suma y resta y multiplicación de números enteros. Entonces, bueno, así quería decir. Ahora, vamos a repasar un poco con algunos ítems de prácticas o exámenes. ¿Okay? La mayoría son iguales, o sea, son muy parecidos porque son de años diferentes, entonces como que cada año después se evalúa lo mismo, ¿verdad? Ok, dice, vamos a hacer más grande. Considere las siguientes proposiciones. La primera dice, 5 grados Celsius bajo cero se puede representar como menos 5 grados Celsius. ¿Esa es cierta o no? Cierto, verdadera. Muy bien. Entonces, como es verdadera, vamos a ponerle un check de que sí es verdadera. Y ahora, la altura de 100 metros sobre el nivel del mar se representa como menos 100 metros sobre el nivel del mar. Falso. Falsa. Entonces ahora nos dicen, de ellas son verdaderas. ¿Cuál era verdadera? Solo la 1. Tenemos esta otra. Considere las siguientes afirmaciones. El valor absoluto de menos 25 es igual al valor absoluto de 25. ¿Esta es verdadera o falsa? Verdadera. Muy bien. Ahora dice, el opuesto del número entero 5 corresponde a menos 5. ¿Verdadera o Verdadera. falsa? Muy bien. Y entonces, de ellas son verdaderas la 1 y la 2. O sea, ambas. Vamos a ver, es que si lo pego, creo que puedo hacer un poquito. Ok. Pregunta, ¿se leen bien las 4 opciones? Sí, profe. Ok. Es que a veces como cuando no le sale el Teams y como que hablan. Bueno, yo me acuerdo que a mí cuando los profes me daban clases, a veces no veía como la parte de abajo de la pantalla. Ok, entonces dice, considera el siguiente texto para responder las preguntas 12 y 13. Aquí está solo la 12, ahorita pongo la 13. Dice que la siguiente tabla presenta temperaturas recomendadas en grados Celsius para almacenar diferentes tipos de alimentos. Entonces, que el pescado fresco es de menos 1 grado. La carne de res es a menos 4. Los huevos es a 3. El pollo es a menos 2. Las comidas preparadas a 0 y los quesos maduros a 1. Entonces, dice, el alimento que se recomienda almacenar a mayor temperatura corresponde a, lo que nosotros podemos hacer es trazar una recta numérica. Ay, mejor la hago con la linecita esta. Una recta numérica y empezar a situar todos esos números. Ok, me dan el 0, ¿verdad? Que ya lo puse. Me dan el 1, que es este, ya lo hice. Me dan el menos 1, que es este. Me dan el menos 2, ya lo hice, me dan menos 3, no, pero me dan menos 4, ya lo hice, y me dan 3. Este es el 2, este es el 3. Entonces, ahora, bueno, dice que cuál es la mayor temperatura. Entonces, como estoy comparando entre varias, y la que esté a la derecha, dijimos que a la derecha van a estar los números mayores y a la izquierda los menores. Entonces, ¿cuál es la temperatura mayor? 3, profe. Muy bien. Entonces buscamos el 3. El 3 son los huevos. Opción A.
voy a llevarme esta misma aquí, pero nada más voy a mantener la tablita, que es lo único que me interesa para poder responder el otro enunciado. Tengo esta. Ok, voy a dejar esta aquí a la pared. Ok, dice. La temperatura recomendada para el pescado fresco es igual que la temperatura recomendada para los quesos maduros. Buscamos pescado fresco, quesos maduros. ¿Son iguales las temperaturas? Ok, vemos que la temperatura del pescado fresco es -1 y la temperatura del queso maduro es 1. ¿Son iguales? No, porque uno es negativo y otro es positivo. Ahora, dice, las comidas preparadas se deben almacenar a menor temperatura que el pollo. Entonces, las comidas preparadas debe ser menor que el pollo. Nos podemos devolver. Vemos que es 0 y -2. Ah, pasa que... Uy, aquí como que se me desconfiguró esta cuestión. Vamos a ver. Yo terminé de hacer la recta porque no se veía. Ok. Dice que era el pollo con las comidas preparadas. Ah, el 0 está más a la derecha, ¿verdad? Que el -2. Entonces, el 0 va a ser mayor que el -2. El 0 es mayor que el -2. Entonces dice, las comidas preparadas. ¿Cuáles son las comidas preparadas? El -2. Comidas. Se debe almacenar a una menor temperatura que el pollo. Ay, perdón, esta vez. El -2 es el pollo, ¿verdad? Pollo -2. Y el 0 son comidas. Entonces, dice que si las comidas preparadas deben tener una menor temperatura. Ah, pero está del lado del mayor. Entonces, esta es falsa. La respuesta sería, ¿de ellas son verdaderas? Ninguna. Ok, tenemos ahora este otro. Ok, y dice, considere las siguientes proposiciones. La temperatura más baja registrada en el volcán Irazú fue de 3 grados bajo cero. Y la segunda dice, en Heredia, durante el verano, la temperatura llega a alcanzar los 30 grados centígrados. Celsius creo que son, como máximo. ¿Cuál o cuáles de ellas representan una situación que se puede describir empleando un número entero negativo? Entonces dice entero negativo. Entonces escribamos esta. Esta dice que es 3 grados bajo cero. O sea, es menos 3 grados bajo cero. Y esta dice que una temperatura que llega a los 30 grados. No dice que es 30 grados bajo cero ni nada. Aparte que lo describe como un máximo. Entonces, ¿cuál de ellas presenta un número negativo? La primera. Ok, ahora muy similar. Dice, a continuación se muestran las temperaturas promedio de 4 ciudades diferentes ubicadas en los Andes, la ciudad de M, la N, la V y la P. Y las temperaturas. Entonces, la temperatura más alta se registró en la ciudad. ¿Cuál creen ustedes que fue la temperatura más alta? La opción N. Muy bien, la opción N, que es 0, porque los demás son negativos. También aquí vamos a poner como una nubecita.
el 0 siempre va a ser mayor que cualquier número negativo. Cualquier número positivo va a ser siempre mayor que 0. Y cualquier número positivo siempre va a ser mayor que cualquier número negativo. Vamos ahora con la siguiente, que también tiene que ver con esa tablita. Ok. Bueno, la hice muy grande. La temperatura más baja se registró en la ciudad. ¿Cuál creen ustedes que fue la ciudad con la temperatura más baja? La opción D. La opción D, que es la P, que es -4. Porque igual cuando nosotros lo colocamos en una recta numérica, el -4 es el que de todos los datos está más a la izquierda. Ok, ahora dice, considere las siguientes proposiciones. El valor absoluto de -3 es igual a -3. Esta sería falsa. Primero, porque vimos que un valor absoluto siempre de respuesta da un número positivo y aquí está negativo. Entonces, cuando es solito, un valor absoluto como aquí, siempre va a ser respuesta positiva. Ahora, el opuesto de 12 es -12. Verdadero. Muy bien. Y entonces, de ellas son verdaderas, solo las dos. Ok, ahora dice. Considere las siguientes situaciones. Un submarino se ubica a 200 metros bajo el nivel del mar. Y la otra, Andrés tiene una deuda de 8.525. La pareja de números enteros que, respectivamente, presentan las situaciones anteriores corresponden a. Entonces, hay que pasar los números enteros. Esta primera, ¿qué número sería? ¿Qué número entero describiría la situación? -200 bajo el nivel del mar. Muy bien. Entonces sería -200. Y ahora que Andrés tiene una deuda de 8.525, ¿qué número representaría la situación? -8.525. Muy bien. Y entonces dice, la pareja de números enteros que respectivamente, o sea, en orden, primero la 1 y luego la 2, representan las situaciones anteriores corresponde a, yo sé que esta no es porque el primero me lo está dando positivo y no es. Esta tampoco porque me está dando positivo. Ahora estoy entre la B y la D. Pasa que esta número me lo está dando positivo y debería ser negativo. Entonces la opción correcta es la D. Okay. Considere las siguientes proposiciones. Menos el valor absoluto de 9 es igual a -9. Aquí ya vemos un pequeño cambio. Yo dije que cuando el valor absoluto está solo, siempre es positivo. O sea, solo esto siempre es positivo. Ah, pero hay un menos adelante. Entonces tengo menos el valor absoluto de 9. ¿Cuál es el valor? Bueno, este menos lo voy a dejar igual. Y voy a resolver cuál es el valor absoluto de 9. 9, profe. Muy bien. Ah, entonces me dio -9. Entonces esta es correcta. ¿Por qué? Porque teníamos este menos. Ahora, el opuesto, -37, es opuesto a -37. Son iguales. Son iguales, entonces no son el opuesto. De ellas son verdaderas, solo la 1.
dice, el 30 de enero el termómetro marcó en el Cerro Chirripó una temperatura mínima de menos 6 grados y en Santa Cruz de Guanacaste ese mismo día se registró una temperatura máxima de 32. ¿Cuál fue la mayor diferencia de temperatura en grados entre el Cerro Chirripó y Santa Cruz ese día? Entonces hay que buscar cuál es la diferencia. La diferencia es ver entre uno y otro como cuál. Digamos, si por ejemplo yo mido 1,5 metros, 1,50 metros, y otra persona mide 1,60 metros, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son de cuánto le falta 150 a 1,50 metros para llegar a 1,60 metros. Entonces dice que Chirripó estaba a -6 y Santa Cruz estaba a 32. Entonces hay que ver como cuántos pasitos habían entre uno y el otro. Y si lo represento, voy a representarlo. Ay, no se escribió. Vamos a ver. Como una recta numérica. ¿Ok? No lo voy a hacer tan a escala porque... Ok. -6. 1, -2, -3, -4 y -5. Y hagamos de cuenta de que ahí hay un montón más, ¿verdad? Porque si hago hasta 32, me da un montón. 32. Entonces dice, ¿cuál fue la mayor diferencia de temperatura en grados entre ellos dos? O sea, como que la diferencia, o sea, lo que le falta a uno para llegar al otro. Entonces, este es el 0, ¿verdad? Yo sé que de aquí a aquí hay 32. Y de aquí a aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la diferencia es todo lo azul, lo morado, perdón. Y lo morado se divide en este pedacito de 6 y este pedacito de 2, de 32. Todo eso forma el morado. Entonces, si lo sumamos, eso sería lo morado. 6 más 32 me da 38. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ok. Esta otra que se considere la siguiente recta numérica. Según la información anterior, si se sabe que las letras representan valores enteros, los valores de A, B y C respectivamente corresponden a, B y C. Entonces yo sé que ahí hay un número, pero ese número, por decirlo así, tiene una máscara de letra. Entonces tengo que saber, quitarle la máscara y ver qué número es. Entonces, ¿qué número sería A? Si nosotros empezamos aquí haciendo, ¿qué número escribiríamos aquí en lugar de la A? -3. Muy bien, entonces esto es -3. ¿Qué número escribiríamos aquí en lugar de la B? -1. Muy bien. Y finalmente, ¿qué número escribiríamos aquí en lugar de la C? 2. Muy bien. Entonces luego, yo sé que este no es porque el 3 era negativo, este tampoco. Y como dice, respectivamente significa que tiene que estar en orden, el orden de A, B, C. O sea, tiene que ser esta. ¿Por qué? Porque es -3, -1 y 2. Porque veamos que esta opción tiene los números. Sí, tiene -1, tiene -3 y tiene -2. El detalle es que no cumple con el respectivamente. Entonces, por eso es importante ponerle atención a esos detalles. ¿Ok? Esta otra dice, si el aceite de girasol se congela a partir de los 8 grados bajo cero, entonces una temperatura que garantiza que 1 litro de este aceite se congele corresponde a... Entonces, bueno, primero el dato nos dice que a partir de los -8, ¿verdad? Porque es 8 bajo cero.
Entonces, una temperatura que garantiza que se congele corresponde a los 0, no ha llegado a menos 8, o sea, no se congela. Esta no me sirve. A los 8, pues está todavía muy caliente, ¿verdad? Porque a los menos 7, uy, casi está muy frío, pero no ha llegado a los menos 8, y hasta los menos 8 es que se empieza a congelar. A los menos 10, pasa que sí, porque a los menos 10 ya pasó los menos 8. De hecho, está más frío, entonces posiblemente se congele más rápido, porque hay más frío, más rápido se congela. Entonces la respuesta es la D. Y por último, tenemos este. ¿Qué dice? Bueno, vamos a hacerlo sin más. Considere el siguiente contexto para responder las preguntas 12 y 13, aunque aquí solo puse la 12. Dice, la siguiente tabla presenta las temperaturas mínimas en grados Celsius registradas en los siguientes cerros y volcanes de Costa Rica. Entonces, en el cerro Chirripó, menos 9. En Camuc, menos 4. En De la Muerte, menos 3. En Turrialba, menos 1. Y en Irazú, 0. Entonces nos pregunta, ¿la menor temperatura registrada se dio en? ¿Cuál creen ustedes que sea? Y en Chirripó, en la opción B. Muy bien, en el Chirripó. Porque es el numerito que está más a la izquierda si lo colocamos en una recta numérica. Muy bien, entonces eso ha sido todo por la tutoría de hoy. Hay más ejercicios de más prácticas, pero resulta que llegan a hacerse repetitivos. Entonces, no lo veo muy necesario. Igual ahí pueden seguir practicando y todo. Si necesitan repasar, pueden ver el video de la clase nuevamente y así. Entonces voy a dejar de grabar para dar los anuncios finales.